Recuerdo con absoluta claridad el instante en que me detuve frente al espejo y me hice la pregunta que cambiaría mi vida para siempre. ¿Es esto todo lo que hay? No era una pregunta desesperada, ni siquiera triste, era una pregunta de hambre. De ese hambre interna que no tiene nada que ver con el estómago y todo que ver con el alma. Había tenido trabajos, había pagado cuentas, había cumplido lo que el mundo esperaba de mí, pero dentro de mí algo seguía vacío. No se trataba de dinero, aunque claro que quería más. No se trataba de fama, aunque no me disgustaba la idea de dejar huella. Era algo más profundo. Sentía que estaba viviendo una vida prestada, como si me hubieran dado un traje que no era de mi talla y me dijeran que lo llevara puesto hasta el final de mis días. Y en ese momento, entendí algo que cambiaría mi rumbo para siempre. El éxito no es un accidente, es un resultado. Y si yo quería cambiar mis resultados, tenía que empezar por cambiarme a mí mismo. No al mundo, no a mi jefe, no a mis circunstancias, a mí. Fue entonces cuando diseñé el desafío de 30 días. No como una fórmula mágica, ni como un truco motivacional pasajero, sino como una disciplina, un experimento, un compromiso radical con una sola verdad. Nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, y esto me lleva al principio de todo. Una sola decisión. Parece poca cosa, ¿no? Algo tan pequeño, tan silencioso, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la hemos tomado. Pero esa fue la clave. La diferencia entre la vida que tenía y la vida que soñaba no estaba en un golpe de suerte ni en una oportunidad milagrosa. Estaba en tomar una sola decisión, la de pensar diferente durante 30 días. 30 días seguidos. Ni uno menos. Y permíteme decirte algo que aprendí a lo largo de los años. El simple acto de elegir un pensamiento, solo uno, y mantenerlo vivo en tu mente, como una llama constante, ya es una revolución. Porque la mayoría no elige lo que piensa. La mayoría se deja llevar, por las noticias, por los miedos de los demás, por las quejas cotidianas. ¿Y qué ocurre cuando no eliges tus pensamientos? Pues lo que ocurre es que otros los eligen por ti. En aquel entonces, me di cuenta de que pensar no es simplemente un proceso automático del cerebro. Pensar es un acto creativo, es sembrar. Y si uno siembra con descuido, cosecha con decepción. No se puede vivir una vida extraordinaria con pensamientos ordinarios. Fue entonces cuando comprendí que este desafío no era solo un experimento mental, era un acto de responsabilidad. Asumir el control de lo que entra en mi mente. Filtrar lo negativo, cuidar lo que alimento, porque como descubrí más tarde, la mente humana no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a lo que recibe con intensidad y repetición. Por eso, si estás viendo este video, no creo que sea una casualidad. Tal vez, como me pasó a mí frente a aquel espejo, hay una parte de ti que ha despertado. Una parte que está cansada de repetir los mismos patrones, de vivir con el freno puesto, de sentirse como un pasajero en un tren sin dirección. Y aquí, antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo que parece pequeño, pero tiene un gran poder: suscribirte al canal y activar la campanita. No porque yo necesite un número más, sino porque tú necesitas rodearte de ideas que te eleven, no que te hundan. Este canal es una extensión de ese desafío. Es un espacio donde vas a encontrar herramientas, verdades, recordatorios. Y créeme, a lo largo de los próximos días vas a necesitar recordatorios. Suscribirte es como decirle a tu mente: estoy comprometido con algo más grande. Estoy listo para pensar de forma diferente. Y si lo estás, entonces sí, prepárate, porque lo que viene es una transformación que no se puede desver. Y esto me lleva a otra experiencia personal que me marcó profundamente. Recuerdo ese día con una claridad casi dolorosa. Era una mañana cualquiera, una de esas en las que uno se despierta y el mundo parece exactamente igual que ayer. El mismo despertador, la misma rutina, el mismo café. Pero dentro de mí, algo ya no era igual.
Había escuchado mi propia voz en una grabación que hice un ensayo que terminaría convirtiéndose en El secreto más extraño, y mientras lo escuchaba, sentí una extraña mezcla de incomodidad y determinación, como si por fin hubiera dicho en voz alta algo que llevaba años intentando ocultar. Tomé una libreta. No tenía intención de escribir algo grande, ni de empezar ningún experimento de autoayuda. Solo necesitaba desahogarme, pero lo que ocurrió fue algo completamente distinto. Escribí: si pudiera tener cualquier cosa, cualquier resultado, cualquier vida, ¿cuál sería? Y al terminar esa frase, me quedé en silencio. Por minutos. Me observé como quien observa a un desconocido en el espejo. Y descubrí algo que me avergonzó. No tenía una respuesta clara. ¿Cómo podía aspirar al éxito si ni siquiera sabía cómo se veía para mí? No era que me faltaran ganas, me faltaba una dirección. Esa fue mi primera gran epifanía. La mayoría de nosotros no fracasa por falta de talento, sino por falta de definición. Vivimos reaccionando. Vamos apagando fuegos, cumpliendo deberes, haciendo lo que se espera, pero nunca nos detenemos a preguntarnos con brutal honestidad: ¿qué quiero de verdad? ¿A dónde estoy intentando llegar? Ese día, garabateé la primera respuesta que se me ocurrió. No era perfecta, no sonaba épica, no cambiaría el mundo, pero tenía algo que todo gran sueño necesita al inicio: era sincera, y esa pequeña respuesta se convirtió en mi primera tarjeta. Durante los siguientes 30 días la llevé en el bolsillo de la camisa. La leí tantas veces que el papel terminó arrugado, casi roto por los bordes. Pero cada vez que la sacaba me pasaba algo curioso. Mi postura cambiaba, respiraba diferente, empezaba a tomar decisiones más alineadas, no de forma mágica, sino como si por fin tuviera un criterio. Es que cuando tienes una meta clara, el ruido del mundo baja de volumen. Dejas de pedir permiso, dejas de buscar validación, porque tienes un norte. ¿Y sabes qué fue lo más poderoso de todo ese proceso? No fue el resultado, no fue conseguir exactamente lo que había escrito, fue descubrir que el simple acto de escribirlo me estaba transformando. La meta era solo el anzuelo. Lo que realmente importa es en quién te conviertes mientras la persigues. Y eso me lleva a un descubrimiento que fue incluso más profundo que el primero. Después de esa primera semana con la tarjeta en el bolsillo, algo extraño comenzó a ocurrir, no fuera de mí, sino dentro. Me di cuenta de que la meta que había escrito, aquella frase simple, casi tímida, ya no era solo una idea escrita. Se estaba convirtiendo en una lente. Empezaba a ver el mundo a través de ella. Cada conversación, cada oportunidad, cada noticia, todo empezaba a pasar por ese filtro. No me preguntaba si algo era fácil o difícil, cómodo o incómodo. Me preguntaba: ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Era como si mi mente, que antes era un cuarto oscuro lleno de objetos desordenados, empezara a ordenar las estanterías, a encender luces, a tirar lo que ya no servía. Y fue entonces cuando comprendí algo que no esperaba al iniciar este reto. El verdadero poder de este desafío no estaba en alcanzar una meta concreta. No era lograr más dinero, más salud o más éxito. El verdadero propósito era este: reconciliarte contigo mismo. Verás, durante años había estado persiguiendo metas que no me pertenecían, cosas que el mundo aplaude, pero que no me hacían vibrar. Y no lo sabía, porque nunca me había escuchado. Me había convertido en un eco de las expectativas ajenas. Pero cuando uno se compromete, durante 30 días, a enfocar cada pensamiento, cada emoción y cada acción hacia un objetivo elegido con intención, algo mágico ocurre. Empiezas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Aparecen voces internas que tenías apagadas. Aparecen viejos sueños que habías enterrado bajo la rutina. Y aparece también, esto es inevitable, la resistencia. Viejos hábitos, excusas bien disfrazadas, personas que, sin saberlo, intentan devolverte al molde del que estás intentando salir. Todo eso vendrá. No porque estés haciendo algo mal,
sino porque, por primera vez, estás haciendo algo distinto. Y aquí viene una verdad que aprendí tarde, pero a tiempo. Cada vez que decides crecer, incomodarás al entorno que se ha acostumbrado a tu versión anterior. Pero ahí es cuando más necesitas mantener la tarjeta cerca, porque ese pequeño trozo de papel no es solo una frase, es una promesa, es un recordatorio de que tú ya has elegido tu destino. Y ahora, tu única tarea es no olvidarlo. Y eso me lleva a una revelación que me cambió para siempre. Alrededor del día 11 o 12, me encontré al borde de tirar la toalla. Sí, incluso yo. Porque este desafío, aunque sencillo en apariencia, no es cómodo, no es fácil. Es un espejo, y uno muy sincero. Te obliga a mirar sin filtros todo lo que llevas años evitando. Tus pensamientos más pequeños, tus reacciones automáticas, tus excusas disfrazadas de lógica, tu propia voz interior, esa que has acallado tanto que ya ni la reconoces. Recuerdo ese día con claridad. Había tenido una jornada difícil. El negocio no fluía. Algunos planes se habían caído. Me sentía cansado, sin ganas, casi resentido con la vida. Me senté en una cafetería, solo, con la tarjeta en el bolsillo, y por un momento la ignoré. Pensé, ¿qué sentido tiene todo esto? No cambia nada. Pero entonces ocurrió algo que, con los años, he aprendido a valorar como uno de esos momentos bisagra, donde una vida puede torcerse hacia el abismo o elevarse hacia la cima, dependiendo de una sola elección. Un hombre mayor, desconocido, se sentó en la mesa de al lado. Llevaba un periódico arrugado y una mirada que lo decía todo. Había vivido mucho, pero había perdido aún más. Y al verme, tal vez notó en mi cara el mismo desánimo que él llevaba años cargando. Sin que yo le preguntara nada, me dijo: lo peor no es fracasar, lo peor es darse cuenta de que ni siquiera intentaste vivir como querías. Eso sí que duele. No sé por qué me lo dijo, tal vez ni lo sabía él, pero sus palabras fueron como una bofetada que despertó algo dormido en mí. Saqué la tarjeta, la leí y sentí una mezcla de rabia y esperanza. Me prometí que no iba a convertirme en alguien como él, no por desprecio, sino por respeto a mí mismo, porque el fracaso real no es no llegar, es rendirse antes de tiempo. Y en ese momento, entendí algo vital. Este desafío no trata de perfección. No se trata de que todo te salga bien, o de que estés motivado todo el tiempo. Se trata de persistir, de seguir cuando todo dentro de ti quiere parar. Porque ese es el umbral donde se separan los que logran sus sueños, de los que se conforman con soñar. Y aquí es donde descubrí una herramienta que me acompañaría el resto de mi vida. Aquel día en la cafetería, mientras guardaba la tarjeta de nuevo en el bolsillo, algo cambió dentro de mí. No fue un rayo de luz ni una revelación celestial. Fue más bien un susurro interior. Una voz baja, pero firme, que decía: si duele, vas bien. Y esa frase se convirtió en mi mantra. Porque, verás, hay una verdad que nadie quiere escuchar. La resistencia que sientes no es un obstáculo, es una brújula. Sí, cuando tu mente se revuelve, cuando tu cuerpo quiere rendirse, cuando la vida parece empujarte hacia atrás justo cuando has decidido avanzar, ahí es donde debes quedarte, porque la incomodidad es el precio de toda transformación verdadera. Es como cuando uno se lanza al agua fría. Los primeros segundos te paralizan, pero si aguantas, si respiras hondo y no sales corriendo, algo mágico ocurre. Tu cuerpo se adapta, tu mente se aclara, y lo que parecía insoportable se convierte en combustible. Durante esos 30 días, aprendí a hacerme amigo de esa resistencia. Empecé a verla como una señal de progreso. Cada vez que dudaba me decía: esto es exactamente lo que necesito sentir, porque estoy rompiendo un patrón viejo. Estaba dejando de ser el hombre que miraba la vida desde la ventana, para convertirme en quien toma el volante. Y cuanto más me dolía, más claro veía el rumbo. Porque la mente se defiende cuando percibe que estás a punto de cambiarla.
Esa incomodidad no es un error, es el último grito del viejo yo, intentando no morir. Por eso, si ahora mismo estás sintiendo resistencia, si cada célula de tu cuerpo quiere detenerse, te felicito, estás justo donde debes estar. Y esto me lleva a una historia que nunca he contado públicamente. No lo he contado muchas veces, pero hubo un instante en mi juventud que marcó un antes y un después. Yo tenía poco más de 20 años. Estaba solo, sin dinero, sin dirección, y lo peor, sin fe. No fe en lo divino, sino fe en mí. Había dejado el colegio, saltado de trabajo en trabajo, sin encontrarle sentido a nada. Recuerdo que una tarde caminé hasta el muelle de la ciudad. Me senté en el borde, con los pies colgando sobre el agua y la brisa golpeándome en la cara. Había algo en el silencio de ese lugar que amplificaba todo lo que yo intentaba evitar. Los pensamientos negativos, la sensación de haber decepcionado a todo el mundo, la sospecha de que quizás no iba a lograr nada importante jamás. Y ahí, en medio de esa tormenta silenciosa, pasó algo curioso. No fue una voz celestial ni una señal milagrosa. Fue una pregunta que me nació desde dentro. ¿Y si tú mismo fueras la causa de tu situación? Esa pregunta me dolió como un puñal, pero también me dio un poder que nunca antes había sentido. Porque si yo era el problema, entonces también podía ser la solución. No necesitaba que el mundo cambiara, tenía que cambiar yo. Fue esa noche cuando por primera vez me tomé en serio el tema de los pensamientos. Empecé a observar lo que pensaba durante el día, y era un horror. Quejas, autocrítica, miedo, excusas, comparaciones. No me sorprendió después saber que mi vida reflejaba justo eso. Ahí entendí que lo que nos ocurre no es más que una proyección de lo que permitimos dentro. Y decidí que no iba a seguir permitiendo pensamientos mediocres, aunque me costara, aunque doliera, aunque nadie lo entendiera. Esa decisión fue mi primer acto de liderazgo personal, no sobre otros, sino sobre mí mismo, y fue, sin duda, la decisión más poderosa que he tomado. Porque ese momento de fondo no fue el final, fue el umbral. Y esto me lleva a otra lección que me dejó marcado para siempre. Cuando empecé a estudiar el éxito, cometí un error que casi me cuesta todo el progreso. Creí que podía transformar mi vida mientras seguía rodeado de las mismas voces de siempre. Gente que, sin saberlo, vivía en piloto automático. Personas que repetían frases como, eso no se puede, mejor no soñar tanto, o la más peligrosa de todas, hay que ser realista. Y yo, que apenas estaba aprendiendo a caminar con una nueva mentalidad, dejaba que sus dudas se colaran en mi mente como termitas, roídas por dentro, socavando los cimientos de mi nuevo camino. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. Durante este desafío de 30 días, uno no solo está reprogramando su mente, también está desintoxicándose del ruido ajeno. Mira, el mundo está lleno de opiniones. Todo el mundo tiene una, pero pocas personas han pensado profundamente en lo que creen. La mayoría solo repite lo que escuchó en casa, en el trabajo o en las noticias. No es maldad, es ignorancia, pero su ignorancia puede ser contagiosa si no estás alerta. Por eso, durante esos 30 días, me volví muy protector de mi atención. Empecé a elegir con lupa qué leía, qué escuchaba, incluso con quién hablaba, no porque me creyera mejor, sino porque entendí que mi mente era un terreno sagrado, y si quería que algo nuevo floreciera ahí, tenía que protegerla como a un jardín recién sembrado. Recorté el tiempo que pasaba con personas negativas. Silencié distracciones. Apagué el ruido externo para poder oír, por primera vez en mucho tiempo, mi propia voz. Y en ese silencio, comenzaron a emerger ideas, certezas, intuiciones. No fue inmediato, pero sí fue inevitable. Cuando despejas el ruido, aparece la verdad. Y muchas veces, esa verdad eres tú. Y eso me lleva a una de las claves más potentes del proceso. Durante muchos años, pensé que el éxito era una cuestión puramente mental, que bastaba con pensar bien, con visualizar,
con repetir afirmaciones y mantener una meta clara. Pero el cuerpo, ese fiel sirviente silencioso, también tiene voz, y cuando lo descuidas, empieza a gritar, y sus gritos se sienten como desgana, cansancio, ansiedad, niebla mental. Justo lo que te sabotea cuando más necesitas claridad. Lo descubrí de una forma sencilla pero brutal. Durante uno de mis primeros desafíos de 30 días, me esforzaba cada día en pensar positivo, visualizar mi meta, leer la tarjeta, pero no podía mantener la energía. Al tercer día ya me sentía lento, sin ganas. No entendía por qué. Y un día, mientras caminaba por la mañana, me di cuenta. Estaba intentando reprogramar mi mente, pero mi cuerpo seguía lleno de la misma rutina sedentaria de siempre. Mi respiración era superficial. Comía lo primero que encontraba. Dormía mal. ¿Cómo iba a sostener una mente fuerte si mi cuerpo era débil? Así que decidí cambiar algo. Pequeño pero poderoso. Empecé a levantarme más temprano y salir a caminar 20 minutos cada mañana. Sin música, sin móvil, solo yo, el aire y mis pensamientos. Y algo mágico pasó. Esa caminata se volvió una especie de ritual. El movimiento físico, ese acto aparentemente simple, le daba energía a mi mente. Me volvía más consciente, más enfocado, más optimista. Era como si al mover el cuerpo, las ideas empezaran a fluir. Y entonces lo entendí. No se trata de tener el cuerpo de un atleta. Se trata de tratar al cuerpo como lo que es, el templo donde reside tu mente. No puedes construir un castillo en ruinas. El éxito no es solo mental, es integral. Y si vas a comprometerte durante 30 días a cambiar tu vida, tu cuerpo también tiene que ser parte del equipo. Por eso te lo digo sin rodeos. Camina, respira profundo, cuida tu descanso, muévete, aunque sea un poco. Porque cada paso físico que das en la dirección correcta, también es un paso mental hacia tu meta. Y esto me lleva a otra verdad que descubrí en carne propia. Y claro, todo suena inspirador cuando uno empieza. El primer día estás motivado, lleno de energía, te visualizas logrando la meta y dices, esto va a ser pan comido. Pero entonces llega el día 5 o el día 8, y el cielo, que parecía despejado, se nubla sin previo aviso. Te despiertas sin ganas. La tarjeta te parece una tontería. Te preguntas si esto no será solo una fantasía optimista más. Ves a tu alrededor y nada parece haber cambiado. La realidad te grita que sigues en el mismo lugar, y es justo ahí, en ese cruce invisible entre lo que deseas y lo que todavía no ves, donde se define tu éxito. A mí también me pasó, muchas veces. En mis propios desafíos de 30 días, hubo mañanas en las que me quedaba sentado con la tarjeta en la mano, sintiéndome un fraude. Pensaba, ¿y si esto no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Pero luego recordaba una frase que me salvó más de una vez. Todo lo que vale la pena pasa primero por la incomodidad. No hay transformación sin resistencia. Esos días nublados son parte del viaje. No son el enemigo. Son la prueba. Son como el guardián en la puerta del cambio. Si retrocedes, vuelves al punto de partida. Pero si atraviesas la niebla con los ojos cerrados y el corazón abierto, al otro lado siempre hay claridad. Y aquí entra algo que me ayudó muchísimo, cambiar la pregunta. En lugar de decir ¿por qué me pasa esto?, empecé a preguntarme ¿qué parte de mí está creciendo hoy? Porque cada vez que la duda aparece, es señal de que una vieja identidad está siendo desafiada. Y eso, amigo mío, es progreso disfrazado de incomodidad. Así que si en tu día 7 te sientes perdido, o en tu día 12 te dan ganas de abandonar, no lo tomes como señal de fracaso. Tómalo como señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Porque la fe verdadera no es la que aparece cuando todo va bien. Es la que decides tener cuando todo en ti grita que te rindas. Y hablando de fe, hay algo más que descubrí y que marcó una diferencia brutal en mi vida. Porque sí, descubrí que hay una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que decides creer. Y esa es la que transforma tu vida.
En esos 30 días y sobre todo en los más oscuros, lo más poderoso que puedes hacer no es insistir en ver resultados inmediatos, sino aferrarte con firmeza a la idea de que vendrán, aunque todavía no se hayan manifestado. Y esto no es solo una cuestión de espiritualidad, aunque lo parezca, es pura psicología aplicada, porque el cerebro humano no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que ya ocurrió. Si día tras día le das una misma imagen, una misma emoción, una misma dirección, el cerebro se pone a trabajar como si eso ya fuera real. Y eso, con el tiempo, empieza a filtrarse en tus acciones, en tu lenguaje, en tu forma de tomar decisiones, y poco a poco, tu realidad se va moldeando para coincidir con esa imagen mental. Yo lo viví. Lo vi en mí y en cientos de personas a lo largo de mi carrera. Aquellos que mantenían la fe cuando todo era incierto, cuando los demás les decían que estaban locos o que no era el momento. Esos eran los que un año después estaban dando conferencias, levantando empresas, transformando comunidades. Y te digo más, la fe no es pasiva, no es cruzarse de brazos esperando un milagro. Es levantarte cada mañana y actuar como si ya lo tuvieras, como si ya fueras esa persona. Y entonces, algo dentro de ti cambia, se alinea, se fortalece. Así que si estás en el día 10 y sigues sin ver resultados, felicidades. Estás entrenando el músculo más importante de todos, la fe antes de la evidencia. Porque cuando tengas eso, el resto, dinero, oportunidades, ideas, contactos, serán simples añadidos. Pero hubo algo más que descubrí cuando ayudaba a otros a superar sus propias pruebas durante el desafío. Algo relacionado con los entornos y cómo influyen silenciosamente en nuestro destino. Descubrí que una mente enfocada puede mover montañas, pero si esa mente vive sumergida en un entorno tóxico, lleno de voces que siembran duda, que apagan sueños, que se burlan de la ambición, entonces el desafío se vuelve cuesta arriba. No imposible, pero sí mucho más duro de lo necesario. Durante años observé algo que se repetía una y otra vez. Personas brillantes, llenas de energía, de visión, fracasaban no por falta de talento, sino por el ambiente en el que vivían. Amistades mediocres. Familias que repiten que eso no es realista. Entornos laborales que premian la conformidad y castigan la creatividad. Todo eso es como intentar plantar una semilla de roble en un suelo de arena movediza. No importa cuánta fe tengas, si no cuidas el terreno, tu visión no crecerá como debería. Por eso, uno de los pasos más infravalorados de este desafío es la selección consciente del entorno. No me refiero solo a mudarte o cambiar de trabajo, aunque a veces eso también hace falta. Me refiero a lo que consumes, a lo que escuchas, a lo que permites que alimente tu mente, porque tu entorno no es solo físico, es también digital, emocional, mental. Durante estos 30 días, tienes que volverte celoso de tu espacio, aléjate de los que drenan tu energía, silencia las noticias que siembran miedo. Rodéate, aunque sea virtualmente, de voces que eleven tu estándar, que te hablen de lo posible, no de lo que falta. Y si no tienes eso cerca, conviértete tú en esa voz. Escucha este video cada mañana si hace falta. Repite tus afirmaciones aunque nadie más las entienda, porque tú sabes lo que estás construyendo. Y aunque aún no se vea, ese entorno que eliges hoy es el terreno fértil donde tu fe va a echar raíces. Y hablando de raíces, hay un principio que descubrí después de muchos años, uno que conecta directamente con este entorno, pero va incluso más allá, la gratitud, no como un cliché, sino como una estrategia de enfoque y expansión. Lo que descubrí es que la mente humana no puede habitar dos emociones opuestas al mismo tiempo. No puedes estar realmente agradecido y al mismo tiempo sentir miedo. No puedes vivir en gratitud y vivir en carencia, es imposible. La gratitud reprograma tu sistema nervioso, te cambia la frecuencia, te abre a recibir. Y lo más interesante es esto, no necesitas esperar a que la meta se cumpla para agradecerla. De hecho, cuanto antes lo hagas, más rápido se materializa.
Porque cuando agradeces como si ya lo tuvieras, estás demostrando fe, estás diciendo, confío tanto en este proceso que celebro antes de tiempo. Y la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, responde a eso con generosidad. En esos 30 días, cada vez que leas tu tarjeta, agrégale una sonrisa. Aunque no tengas ganas, aunque te parezca tonto, sonríe, siente agradecimiento por adelantado. Agradece por la oportunidad de caminar hacia esa meta, por tener visión, por tener este desafío en tus manos. Y hablando de visión, déjame hacer una pausa para decirte algo importante. Si este mensaje te está resonando, si sientes que algo dentro de ti se está despertando una fuerza, un anhelo, una certeza que quizás no tenías clara hasta ahora, entonces suscribirte a este canal no es solo un clic, es una declaración, es una forma de decir, estoy listo, estoy en el camino. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas como esta, ideas que no solo motivan, sino que transforman. Así que activa la campanita. Haz que estos mensajes formen parte de tu entorno fértil, ese del que hablábamos hace un momento. No para que me escuches a mí, sino para que te escuches a ti mismo, más fuerte, más claro, más decidido. Y con esa decisión en el pecho, quiero contarte ahora lo que ocurre en la mente justo antes de que una transformación real suceda. Porque muchos abandonan justo antes del milagro, y hay una razón muy concreta para eso. Te decía que muchos abandonan justo antes del milagro, y no es una metáfora bonita. Es una verdad incómoda que vi repetirse una y otra vez, no solo en mi vida, sino en la vida de cientos de personas que acompañé a lo largo de los años. Existe un momento en todo proceso de transformación, llámalo el día 17, el 21 o el 26, en que parece que todo se viene abajo. Es como atravesar un desierto donde no se ve ni una gota de progreso, donde la motivación se evapora y la mente empieza a gritar, esto no sirve, vuelve a lo de antes, al menos allí estabas cómodo. Ese punto, lo descubrí, no es señal de fracaso, es señal de avance, es el umbral, lo llamo el valle de la desesperación, y siempre aparece justo antes de la meseta de crecimiento. Es la resistencia natural del ego, que teme ser reprogramado, porque tu mente, aunque esté llena de ideas limitantes, prefiere lo conocido antes que lo incierto, y cuando detecta que estás cambiando de verdad, intenta sabotear el proceso. Lo irónico es que muchos interpretan ese bajón como una señal de que están fallando, cuando en realidad están a punto de cruzar una frontera invisible. Es como cuando estás cavando, y, a solo unos centímetros del oro, decides dejar la pala porque esto no funciona. Yo he pasado por ese valle, varias veces, y en todas, sin excepción, la luz estaba justo después de la oscuridad. Por eso, si en algún momento durante estos 30 días sientes que te estás agotando, que ya no tiene sentido seguir, te pido algo, quédate un día más, solo uno, y después otro. Porque si aguantas, aunque sea por fe ciega, verás cómo empieza a surgir algo nuevo, algo que lleva tu nombre. Y hablando de surgir, en el próximo bloque quiero hablarte del efecto más inesperado del desafío, cómo, sin darte cuenta, empieza a cambiar no solo tu mente, sino la realidad misma a tu alrededor. Como te decía, lo curioso de este experimento de 30 días es que los cambios más profundos no siempre empiezan dentro de ti. A veces, lo primero que se transforma es lo que te rodea. Recuerdo una conversación con un joven que había aceptado este reto casi por inercia. Me dijo, no tenía ni fe ni expectativas, Earl. Solo estaba harto de sentirme perdido. Durante los primeros días, su único compromiso fue mirar la tarjeta cada mañana y noche. Eso era todo. Pero al día 12, su jefe, que rara vez lo tomaba en cuenta, le ofreció liderar un proyecto pequeño. Al día 17, una vieja amiga con la que no hablaba desde años, le escribió proponiéndole colaborar en algo que, años más tarde, se convertiría en su primer negocio. Y al día 27 me dijo algo que jamás olvidé. Earl, no sé si el mundo ha cambiado o si el que ha cambiado soy yo, pero por primera vez siento que tengo el timón.
Eso es lo que ocurre cuando enfocas tu mente. El mundo empieza a responder a tu frecuencia. Tus pensamientos ya no son ruido disperso, son una señal nítida que emite dirección. Tu entorno, tus relaciones, incluso tus oportunidades, empiezan a reconfigurarse para adaptarse a la nueva versión de ti que estás construyendo. ¿Significa esto que todo será fácil? Claro que no, pero empieza a haber coherencia, las piezas encajan, el azar parece menos azar, y tú empiezas a confiar. No en las circunstancias, sino en ti, en tu capacidad para avanzar, para adaptarte, para persistir. Y esa confianza silenciosa es el regalo más grande que te da este proceso, pero aún hay más. Porque cuando cruzas la mitad del reto y mantienes el rumbo, ocurre algo que para muchos es inesperado, una expansión de conciencia que afecta incluso tu propósito de vida. Y eso, créeme, vale cada segundo del esfuerzo. Y eso me lleva a una de las partes más sorprendentes del desafío. Llega un momento, si perseveras, en que ya no eres tú quien persigue la meta, sino que la meta comienza a venir hacia ti. No como un milagro, sino como una revelación progresiva. Cuando llevas días entrenando tu mente en una sola dirección, algo empieza a ocurrir. Nuevas ideas llegan a ti en medio del silencio. Pensamientos que nunca habías tenido aparecen como si siempre hubieran estado esperando tu permiso para manifestarse. A eso yo le llamo la voz del futuro. No es una voz fuerte, es una especie de susurro, una intuición, como si una versión más sabia de ti mismo comenzara a darte pistas sobre qué pasos tomar. Lo curioso es que estas señales no son ruidosas ni espectaculares. A veces es una conversación casual que te deja pensando durante horas. Otras veces es una frase en un libro, un anuncio en la radio, una oportunidad que parece insignificante pero que tiene la llave para abrir algo mucho más grande. Recuerdo que en mi juventud, cuando comencé a aplicar este mismo principio, una de esas señales vino en forma de un libro olvidado en una estantería polvorienta. Aquel libro cambió por completo mi forma de entender el éxito, y más tarde se convirtió en la base de todo lo que compartí con millones de personas. Si yo no hubiese estado en ese estado mental de atención, de enfoque, de apertura, esa oportunidad habría pasado de largo. Lo que quiero decirte es esto: cuando te alineas mentalmente con un destino claro, tu mente se convierte en una especie de radar, y ese radar capta cosas que antes no veías. Oportunidades, contactos, decisiones, todo empieza a tener sentido. No porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado. Pero hay algo más que debes saber, algo que suele aparecer justo cuando estás por rendirte. Y de eso te hablo en el siguiente bloque. Justo cuando crees que todo empieza a encajar, aparece una prueba, no una cualquiera, la más peligrosa. No viene de fuera, sino de dentro. Es una voz, sutil, persistente. Te dice que esto no sirve para nada, que estás perdiendo el tiempo, que mejor volver a lo de siempre, a lo cómodo, a lo conocido. Yo la he escuchado, muchas veces, y si te soy sincero, no desaparece del todo con los años, solo cambia de forma, se disfraza de cansancio, de rutina, de lógica incluso. Y lo curioso es que esa voz siempre aparece en los días clave, cuando estás a punto de romper un patrón, cuando tu mente está por cruzar a un nivel superior. Ahí es cuando más ruge el sabotaje interno. Es como si el viejo tú, esa versión tuya que ha vivido acomodada en la mediocridad, sintiera que está muriendo y lucha por sobrevivir. A lo largo de estos 30 días, habrá mañanas en las que no querrás leer tu tarjeta, días en los que parecerá que nada cambia, días grises. Pero quiero que recuerdes esto, esos son los días que más cuentan, porque ahí es donde se decide todo. En esos días se forja el carácter, se define la fe, se construye el destino. Y si atraviesas ese día sin rendirte, algo cambia, algo invisible, como si hubieras cruzado una frontera que no se puede ver, pero que marca la diferencia entre los que lo intentan y los que lo logran. Porque créeme,
He visto demasiadas personas rendirse justo cuando estaban a centímetros del milagro. Y también he visto a otras, aparentemente más frágiles, seguir adelante un día más y cambiar su vida para siempre. Ahora bien, ¿cómo sostenerse en esos días? ¿Cómo no quebrarse cuando todo parece ir en contra? Déjame compartirte lo que me salvó a mí, una y otra vez. Lo que me salvó fue algo tan simple que, al principio, casi lo pasé por alto, pero una vez que lo comprendí, se convirtió en mi escudo. Me refiero a la gratitud. Sí, esa palabra que muchos usan a la ligera, sin entender su peso real. No hablo de decir gracias porque queda bien. Hablo de practicar una gratitud intencional, rebelde incluso, que se planta firme en medio de la tormenta y dice: hoy no me rindo, porque aunque no lo vea aún, sé que algo bueno se está gestando. Durante mi propio desafío, había noches en que el cansancio me hundía. Días en los que el viejo yo me susurraba que estaba loco, que ya era muy tarde para cambiar. Pero entonces, sacaba una libreta y escribía 3 cosas por las que me sentía agradecido ese día. A veces eran pequeñas. Hoy no me dolió la espalda. Pude concentrarme más de lo habitual. No discutí con nadie. Y sin darme cuenta, esas líneas me devolvían el foco. Porque la gratitud te ancla al presente. Te recuerda que ya estás avanzando. Que ya hay señales, aunque sean diminutas, de que tu vida está cambiando. Y más aún, la gratitud es el idioma del éxito. Cuando agradeces, estás diciendo: estoy preparado para más, puedo manejarlo, sé reconocerlo. Y créeme, el universo, o como prefieras llamarlo, responde a eso. No entrega más a quien no aprecia lo que ya tiene. Practicar la gratitud en los días fáciles es bonito, pero practicarla en los días duros, eso es poder. Y es ahí donde te diferencias de los que abandonan. Y hablando de diferenciarte, déjame contarte lo que aprendí sobre la verdadera autoestima durante este proceso. Durante años, la gente me preguntó: Earl, ¿cómo se construye la verdadera autoestima? Y siempre les respondía lo mismo: cumpliendo lo que te prometes a ti mismo. No hay afirmación positiva que compense la traición silenciosa de decirte que harás algo y no hacerlo. Este desafío de 30 días me enseñó que la verdadera confianza no se siente al inicio. Se construye, se gana, se pule con esfuerzo diario. Al principio te sentirás como un impostor leyendo esa tarjeta, visualizando algo que aún no existe. Pero si te mantienes firme, si cumples con lo que dijiste que harías, algo cambia por dentro. Surge respeto, surge integridad. Porque te lo digo claro, si no puedes confiar en tu propia palabra, ¿en quién vas a confiar? Si tú mismo no eres capaz de seguir tus propias instrucciones, ¿cómo esperas liderar un negocio, una familia o un sueño? Ese pequeño hábito de actuar como si ya fueras la persona que logra sus metas, se convierte en el ladrillo con el que levantas tu nueva identidad. Ya no eres quien empieza y abandona. Ya no eres quien sueña y se sabotea. Ahora eres quien ejecuta, quien camina incluso con miedo, quien, día tras día, se va transformando en su mejor versión. Y no es necesario que lo vean los demás. Lo importante es que lo veas tú, que empieces a sentir que eres digno de lo que estás construyendo, que te mires al espejo y sin decir una sola palabra, te respetes. Y esto me lleva a algo que descubrí casi por accidente, algo que aceleró mi transformación como la chispa que enciende un cohete. Déjame contarte lo que ocurrió cuando integré el silencio en mi rutina diaria. No sé si te lo han dicho antes, pero el mundo moderno le tiene miedo al silencio. Lo evita, lo tapa con ruido, con notificaciones, con voces externas que opinan más de lo que construyen. Pero cuando yo inicié este reto por primera vez, descubrí que en los espacios de silencio ocurren milagros. Cada mañana, después de leer mi tarjeta, me quedaba unos minutos sin hacer nada más. Simplemente me sentaba, en quietud, con la intención de observar lo que mi mente comenzaba a susurrar. Y lo que encontré ahí dentro no siempre era cómodo. Al principio,
Salían los juicios, los miedos, las dudas, los recuerdos que todavía dolían. Pero poco a poco, como si se despejara la niebla, empezó a emerger algo más profundo: claridad. Descubrí que el silencio no solo era ausencia de sonido, era presencia de verdad. Una verdad que no podía encontrar afuera, ni siquiera en los libros que tanto amaba. Era como si en ese silencio, mi mente y mi alma se pusieran de acuerdo, como si por fin me escuchara. Y ese momento, esos 5 o 10 minutos al día, se volvieron sagrados. Ahí reforzaba mi visión, ahí ajustaba mi rumbo, ahí me recordaba a mí mismo por qué valía la pena seguir. Muchos fracasan en el desafío no por falta de motivación, sino por exceso de ruido. No pueden oírse, no pueden sentir su intuición porque está sepultada bajo el bullicio constante. El silencio se convierte entonces en tu aliado. No necesitas una montaña ni un templo, solo cerrar los ojos y respirar. Ahí empieza tu verdadera reprogramación. Y ese nivel de conexión, de foco interior, empieza a afectar otra dimensión de tu vida que muchas veces queda fuera de los planes, tus relaciones. Y eso es precisamente lo que descubrí después. Algo que nunca vi venir cuando inicié este experimento fue cómo empezaría a cambiar no solo yo, sino también el tipo de personas que aparecían en mi vida. Y no estoy hablando de magia. Estoy hablando de vibración. Verás, cuando uno empieza a vivir con propósito, algo se alinea dentro de ti. Se nota en cómo caminas, cómo hablas, cómo miras. Es sutil, pero poderoso. La gente lo siente, aunque no sepa ponerle nombre. Y es ahí donde comienza lo verdaderamente interesante. Recuerdo que al cabo de unos días, ciertas personas empezaron a alejarse de mí sin que yo hiciera nada. Amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, incluso familiares. No porque los rechazara, sino porque el nuevo yo ya no sintonizaba con las mismas conversaciones, los mismos quejidos, los mismos dramas de siempre. Me dolió al principio, pero entendí que así como un cohete suelta las piezas que ya no necesita para elevarse, mi camino también requería soltar peso muerto. Pero lo más impresionante fue lo que vino después. Comenzaron a aparecer personas con otra mentalidad, gente que también estaba trabajando en sí misma, personas que no me preguntaban ¿por qué haces eso?, sino ¿cómo puedo hacerlo yo también? Se creaban conexiones profundas, sin máscaras, basadas en valores compartidos. La calidad de mis relaciones dio un giro de 180 grados. Y esto lo quiero recalcar: el éxito no es un camino solitario, pero sí requiere soledad temporal. Hay momentos en que vas a caminar solo, en que nadie te entenderá. Pero si perseveras, si te mantienes firme en tu reto, lo que atraerás no será compañía, será comunidad. Y eso para mí fue una de las pruebas más hermosas de que el desafío funciona. Porque no solo transformas tu mundo interno, también comienzas a habitar un nuevo mundo externo, uno que antes te parecía invisible. Y hablando de lo invisible, hay una fuerza aún más sutil que empecé a notar al final de los 30 días, algo que va más allá de la mente y la voluntad. Déjame contarte lo que ocurrió después. Cuando llegué al día 30, algo en mí se había reconfigurado. No solamente había cumplido con los rituales, no solo tenía la tarjeta arrugada de tanto sacarla del bolsillo, era algo más profundo. Era como si hubiera hecho contacto con una parte de mí que siempre estuvo ahí, pero que jamás había escuchado con atención. Yo lo llamo la dimensión invisible del éxito. Algunos le dicen intuición, otros fe, pero para mí era algo parecido a una brújula interna que se había calibrado de nuevo. Ya no era cuestión de si iba a lograr mis metas, sino de cuándo. La duda había perdido su poder sobre mí. Y fue ahí donde entendí algo que me acompañaría el resto de mi vida, que el verdadero secreto de este desafío no está en la meta escrita en la tarjeta, está en la persona en la que te conviertes mientras caminas hacia ella. Es el proceso el que te moldea. No eres el mismo cuando comienzas que cuando terminas. Y esa transformación es irreversible. Durante esos 30 días,
Había reentrenado mi mente para pensar como piensa el 5%, pero también había afinado mi espíritu para reconocer las señales, los silencios, los impulsos internos que antes ignoraba. Empecé a notar cómo una frase que alguien soltaba al azar podía parecerme una respuesta exacta a lo que yo estaba meditando, o cómo una idea llegaba justo al amanecer, como si la hubiera soñado. No era coincidencia, era sincronía, y esa sincronía solo se activa cuando vives alineado con un propósito. Cuando dejas de vivir en modo piloto automático y empiezas a crear, a elegir, a avanzar, incluso cuando da miedo. Por eso siempre digo que este reto de 30 días no es un juego de motivación. Es una práctica espiritual, una alquimia mental. Lo que comienza como un experimento racional termina como un renacer. Y eso nos lleva al cierre de esta travesía. Una última reflexión que me gustaría regalarte antes de despedirnos. He conocido a cientos de personas a lo largo de mi vida. Empresarios, soñadores, madres solteras, estudiantes, trabajadores anónimos que llevan el peso del mundo en los hombros. Muchos de ellos me preguntaban lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Estoy perdido, cansado, confundido. ¿Qué hago para salir de esta vida que no elegí? Mi respuesta nunca ha variado. Empieza por asumir que puedes elegir. No importa si has fracasado antes, si te han dicho que no vales, si no tienes dinero o si te has olvidado de soñar. Hoy puedes tomar una decisión que lo cambie todo. Puedes decidir comenzar, solo eso. Y créeme, es suficiente. Estos 30 días no son la meta, son la puerta. Una puerta hacia una vida que no solo deseas, sino que mereces. Porque sí, mereces una vida que tenga sentido. Merezcas sentirte orgulloso al final del día. Merezcas levantarte con ganas. Y si nadie te lo había dicho hasta ahora, déjame ser el primero. Tú puedes lograrlo. Pero no sucederá por arte de magia. Sucederá si tú lo haces real. Hazlo hoy. No esperes al momento perfecto, porque nunca llegará. El momento perfecto es el que tú creas con tu decisión. Haz la tarjeta, lee tu meta, siente el fuego dentro de ti, no lo apagues más. No más excusas, no más postergaciones. Hoy eres el capitán, hoy marcas el rumbo. Y si este mensaje ha encendido algo en tu interior, no lo dejes morir. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo compartimos teorías. Aquí nos entrenamos para vivir despiertos, con propósito, con dirección. Para ser parte de ese 5% que no espera, sino que construye. Y si ya has llegado hasta aquí, te invito a ver este otro video que aparece en pantalla ahora. Te dará las herramientas exactas para mantener ese impulso y convertirlo en un estilo de vida. Gracias por dejarme acompañarte. Te deseo lo mejor y recuerda, el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión. Haz la tuya.